Bienvenidos a este video. En este video estudiaremos el tema de notación sumatoria. En la estadística se emplean numerosas ecuaciones, por lo cual es conveniente repasar algunos aspectos elementales como lo es la notación sumatoria. Para indicar una sumatoria se utiliza la letra griega sigma mayúscula e indica realizar una sumatoria. Por ejemplo, acá esta expresión aparece la letra sigma y significa la sumatoria de la variable xy para i desde 1 hasta n, en donde xy es el inicio de la sumatoria y n es la posición final donde finaliza la sumatoria y xy es la variable aleatoria. Es decir, la sumatoria de xy desde i igual a 1 hasta n es la sumatoria de x1 más x2 más más xn. Veamos un ejemplo numérico. A continuación se presentan los datos de una variable x que representa el rendimiento de cultivo de acelga expresada en quintales por manzana de 10 productores. Acá aparecen los 10 productores, ¿sí? Y acá se registran los rendimientos para cada productor, desde el agricultor 1 hasta el agricultor 10. Acá se nos pide resolver la sumatoria de la variable xy desde i igual a 1 hasta n. Como no se especifica al final, se sobreentiende que es hasta el último dato. Entonces tendríamos que ir sumando x1 más x2 hasta el último valor, que es xn. Y esto sería igual a 142 más 121 más punto más 114. Acá esta notación es válido cuando el procedimiento es demasiado largo, y acá el resultado es 1264 y proviene de la sumatoria de todos los valores desde el desde el productor 1 hasta el productor 10. Veamos otro ejemplo. Acá se nos pide la sumatoria de la variable xy desde el productor 1 hasta el productor 4, ¿sí? Entonces acá solo estaríamos sumando los valores de rendimiento para los primeros 4 agricultores, y esto sería igual a 531. Veamos algunas propiedades de la notación sumatoria. La primera propiedad que vamos a ver es cuando una constante es sumada n veces. Entonces esto es igual a n veces el valor de la constante. Veamos un ejemplo. Asumamos una constante de k igual a 10 y acá se nos pide la sumatoria desde un i1 hasta 5 de la constante 10. Empleando las propiedades de notación sumatoria, esto es igual a decir 5, que es n, por 10, que es igual a k, y esto es igual a 50. La segunda propiedad es la sumatoria del producto de una constante por una variable. Acá tenemos esta expresión y esto es igual a la constante multiplicada por la sumatoria de la variable. Veamos un ejemplo numérico en donde consideramos los datos del ejemplo anterior, en donde tenemos el rendimiento en quintales por manzana de acelga de 10 productores. Entonces acá nos pide que consideremos una k, una constante igual a 100, y se nos pide realizar la sumatoria del producto de una constante y una variable desde el agricultor 2 hasta el agricultor 5. Entonces estaríamos trabajando únicamente con estos valores. Entonces acá ya vimos que podemos multiplicar la constante, que es igual a 100, por la sumatoria de los xy. Entonces acá tenemos que la constante es igual a 100 por la sumatoria del rendimiento de estos 4 agricultores, y el resultado es de 49.300. La propiedad número 3 que vamos a ver es la sumatoria de la diferencia entre una variable y una constante. Entonces esto es igual a la sumatoria de la variable menos la sumatoria de la constante.
pero sabemos que la sumatoria de una constante lo podemos expresar como un producto de n por la constante. Entonces consideramos nuevamente los datos del primer ejemplo y acá tenemos la misma información y acá vamos a considerar como ejemplo una k igual a 15. Acá se nos solicita que realicemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la diferencia entre una variable y una constante. Entonces lo tenemos que expresar como la sumatoria de la variable menos n veces la constante. Y acá tenemos lo siguiente. El primer término estará dado por la sumatoria de la variable, o sea, sumar cada uno de los datos de los 10 agricultores. Acá está expresado y le debemos de restar 10, que es equivalente a n, por 15, que es el valor de la constante. Y acá tendríamos el resultado, que sería igual a 1114. La cuarta propiedad que veremos es la sumatoria de la diferencia entre una variable y una constante, pero elevado al cuadrado. Entonces es el mismo caso anterior, pero estas diferencias van elevadas al cuadrado. Entonces debemos de desarrollar este trinomio, ¿sí? Entonces acá tenemos la notación sumatoria y acá sabemos de que el primer término debe de ir al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo. Luego aparece el segundo término elevado al cuadrado. Y si distribuimos el signo de la notación a cada uno de estos términos, pues tendríamos lo siguiente. Y acá 2 es una constante, igual que k. Entonces acá podríamos multiplicar 2k por la sumatoria de la variable. Y acá podríamos reducirla a n por k al cuadrado, porque k es una constante. Entonces finalmente tendríamos lo siguiente. La sumatoria de la diferencia entre una variable y una constante elevada al cuadrado sería igual a la sumatoria de los valores de x al cuadrado menos 2 veces la constante por la sumatoria de la variable más n por la constante al cuadrado. Veamos un ejemplo numérico. Aquí nuevamente vamos a considerar los datos del primer ejemplo. También vamos a considerar una constante igual a 15 y se nos solicita la sumatoria de la diferencia entre una variable y una constante elevada al cuadrado. Entonces ya vimos cómo lo debemos de expresar, ¿sí? Y acá en esta parte, ¿sí?, que es la sumatoria de los xy al cuadrado, tendríamos que elevar cada uno de los rendimientos al cuadrado y sumarlos. 142 al cuadrado más 121 al cuadrado, y así nos vamos hasta llegar al último valor, que es 114 elevado al cuadrado. Son estos valores. Y acá debemos de restar 2 por 15, y esto es equivalente a 2k. K es equivalente a 15, que es la constante, y debe de ir multiplicado por la sumatoria de la variable, o sea, la sumatoria de 142 más 121 hasta llegar a 114. Y por último vamos a sumar el valor de n por el valor de la constante al cuadrado. Finalmente tendríamos que el resultado es igual a 125.954. Otra de las propiedades que veremos es la sumatoria del producto entre dos variables. Entonces acá debemos de ir obteniendo los productos entre las dos variables y finalmente irlas sumando, ¿sí? Entonces acá debemos tener cuidado que la sumatoria del producto de dos variables no es equivalente al producto de las dos sumatorias. Veamos este ejemplo, en donde en una investigación en el cultivo de trigo se obtuvieron los siguientes datos en 6 parcelas.
en donde se registró el contenido de nitrógeno en el suelo y los valores promedio de nitrógeno por planta. Entonces acá se nos pide resolver la sumatoria del producto entre dos variables, las variables xy y y. xy representa el nitrógeno en el suelo y y el nitrógeno en la planta, en este caso. Entonces, para resolverlo, debemos inicialmente obtener los productos, ¿sí? Entonces, el producto entre xy1 por y1, y acá lo vemos reflejado. Luego enseguida un signo más y el siguiente producto, que es el producto de x2 por y2, y nos vamos hasta llegar a finalmente al último dato, en donde tendríamos el producto de x6 por y6, que es 0.7 por 0.2, y acá tendríamos este valor que es igual a 0.64. Ahora veremos la sumatoria de la sumatoria entre dos variables. Entonces acá lo podemos expresar como la sumatoria de la variable x más la sumatoria de la variable y. Acá tenemos un ejemplo numérico en donde se nos solicita realizar la sumatoria entre dos variables desde i1 hasta n. Entonces esto es igual a obtener inicialmente la sumatoria de x, que es sumar todos estos valores, ¿sí?, más los valores de y, que son estos valores. Entonces el total de x es igual a 3.4 y el total de y es igual a 1.1. Entonces la sumatoria desde i1 hasta n de la sumatoria entre la variable xy y y es igual a 4.5. Finalmente veremos la sumatoria de la diferencia entre dos variables. Acá lo único que cambia es el signo, en vez de ser más, es menos. Y por lo tanto acá en esta expresión también cambiaría el signo menos. Veamos este ejemplo numérico. Si se nos solicita la sumatoria desde i1 hasta n de la diferencia entre dos variables, entre las variables xy y y, esto es igual a decir la sumatoria de xy menos la sumatoria de y, y la sumatoria de xy es igual a 3.4 menos la sumatoria de y, que es igual a 1.1, y la respuesta final sería de 2.3. Por último veremos la sumatoria de una variable cuando depende de dos índices. En este caso hipotético consideraremos el índice y un índice j, cualquiera. Entonces acá representamos el índice y acá el índice j. Noten que acá tenemos i1, i2, i3 y n. Acá tenemos j1, j2, j3 y jn. Eso quiere decir de que este y, que sería el valor que toma una variable cuando i es 1 y j es 1. Acá veamos este caso. Acá es el valor de y del i3 y j2. Veamos otro caso, este, en donde y proviene de i2 y de j3. Veamos este caso. Es el valor de y que proviene del in y del j3. Entonces, si realizamos sumatorias, en este caso, en filas, tendremos lo siguiente. Acá tendríamos la sumatoria de j1 hasta n. Y este valor sería el total y cuando i es 1. Veamos este caso, ¿sí? Entonces aquí tendríamos la sumatoria del j1 hasta n de y cuando i es igual a 3. Y la respuesta sería igual al y 3 punto. ¿Por qué la posición del punto en j? Porque acá tendríamos que sumar el j1, j2, j3 y jn en el i3, ¿correcto? Si nos pasamos acá a este lado y analizamos este caso, vean que acá tenemos sumatoria de i igual a 1 hasta n de y cuando j es 1. Entonces la respuesta es igual a y.1. ¿Por qué punto en la posición de i?
porque vamos a sumar i1, i2, i3 hasta in. Acá tenemos la sumatoria de y cuando j es igual a 3. Acá tendríamos la sumatoria de los y cuando y es igual a 1 hasta n. Y si quisiéramos obtener el gran total, tendríamos que realizar la sumatoria de y y j desde i igual a 1 y desde j igual a 1 hasta n. Y lo expresaríamos como y punto punto. Veamos un ejemplo práctico. Acá tenemos los datos de un experimento en donde se registró la vida en anaquel expresado en día de 3 variedades de haba y en un total de 4 repeticiones. Entonces las variedades de haba los vamos a tomar como el índice i. Entonces acá tenemos el i1, i2, i3. Y como tenemos un total de 4 repeticiones, eso quiere decir de que vamos a tomar a las repeticiones como j. Entonces la repetición 1 estaría expresada por j1, luego j2 la repetición 2, j3 a la repetición 3 y j4 a la repetición 4. Entonces si quisiéramos saber, digamos, de qué índices depende o de qué índices proviene este valor, pues tendría que ser del i2, ¿sí? O sea, de la variedad reina morada y de la repetición 2, ¿sí? Entonces este valor, este 7, sería el valor y 2,2. Veamos acá lo que se nos solicita. Acá se nos solicita la sumatoria de y cuando j es igual a 1 desde i1 hasta n, y esto es igual a 20. ¿De dónde proviene este dato? ¿Sí? Entonces, como nos está diciendo, la sumatoria de y cuando j es 1 sería la sumatoria de estos valores, ¿sí? O sea, 9 más 6 más 5 es igual a 20, ¿sí? Solo tomaríamos estos valores. ¿Por qué? Porque acá se nos dice, ¿sí?, que debemos de considerar el j1, y j1 es toda esta columna. Bien, acá aparece otra sumatoria. Acá se nos solicita la sumatoria de los y j cuando i es igual a 3 desde j1 hasta n. Entonces acá la condición es de que solo tomemos los i3. Entonces los i3 están acá, ¿sí? i3, bien, desde j1 hasta n, j1, j2, j3, j4. Entonces acá el total es igual a 21 y este valor provendría de sumar 5 más 5 más 6 más 5. Finalmente aquí se nos solicita la sumatoria de los i y la sumatoria de los j, de los y j, y esto es igual al gran total, o sea, a sumar todos los valores, y esto es igual a 83. Esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias.